Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. La longaniza y el chorizo, pero pues no somos nosotros, que no nos confundan, y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, pues ofrezcan una disculpa. Pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían ofrecer disculpas. Eso es lo más conveniente en estos casos. Es un acto de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión anti gobierno, como sea, porque sí se dieron vuelo bastante. Ayer estaba yo revisando y es muy importante los participantes, conocerlos que se exhibieron. Es como quitarse la máscara, es como la fábula del el rey va desnudo. Así fue lo de la longaniza. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarme en una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre. Repito, enorme placer de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy ya es miércoles 7 de agosto del año 2019. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, ya sabe usted lo que está dando vuelta a nivel nacional, el escándalo de los precios de la longaniza que enredan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en unos dimes y diretes acerca de los altos costos del chorizo y la longaniza, que exhibe nuevamente a su mal gobierno. Ante ello, el presidente de la República cínicamente ha pedido que el pueblo que hablaron en su contra o se dejaron llevar por su ideología anti-cuarta transformación, pidan una disculpa por haberlos comparado por igual. Durante su conferencia mañanera, el presidente habló de todo el revuelo que causó, según él, la falsa noticia de los precios de los alimentos que se consumen en la oficina de la presidencia. Le parecía fobia
anticuarta transformación, y dijo que quería aprovechar para informar también de los gastos en la República. Ya ven, dijo, que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza de chorizo. Todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios. Periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo. Decirles que nosotros no tenemos esos gastos, pero se había dado a conocer no por funcionarios de la Cuarta Transformación, sino de un senador de la República del Estado de Veracruz, Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional, quien dijo que se había detectado en esta partida presupuestal que tiene que ver con la adquisición de alimentos, el costo tan exorbitante que costaba 1 kilo de longaniza, 1 kilo de chorizo, que rebasa los 16,000 pesos. Que esto estaba ahí en los gastos del presupuesto de presidencia de la República, y llamó al presidente y le dijo que en todo caso son los funcionarios de él, del presidente de la República, a quien debe de pedirles una disculpa, porque son ellos los causantes de que así se vea, toda vez que los precios están pues prácticamente en el presupuesto que se tiene destinado precisamente para los alimentos. Fue Julen Rementería quien habló de este tema, y habló precisamente de que no era posible de que en presidencia, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que presume de mucha austeridad, se tuvieran que observar estos exorbitantes costos por 1 kilo de longaniza o de chorizo. Ahí se vienen también los precios de los quesos, se viene el precio del atún, una latita que vale más de 300 pesos, y un sinfín de productos totalmente carísimos. De verdad, es aberrante. Nos quejamos cuando Vicente Fox, aquello de las toallas gay, aquellos costos de más de 300 o 400 pesos, si no mal recuerdo, que hicimos un verdadero coraje por ver lo que costaba. Ciertamente han dicho que estos costos de la longaniza son los costos que tenía el gobierno de Peña Nieto, pero hay tanta irresponsabilidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no tuvieron la mínima capacidad o la mínima sensibilidad para corregir estos datos que hoy son un escándalo en el gobierno de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador llama al pueblo de México a decirles que no los comparen, que no los vean igual, porque ellos son muy diferentes. Y esto, repito, surgió precisamente cuando el senador de la República, Julen Rementería, dio a conocer estos altos costos. Y ante la solicitud del presidente para pedir una disculpa por dar a conocer datos publicados por la propia presidencia sobre sus gastos, el senador de la República lo calificó como fuera de lugar. Aseguró el senador de la República del PAN, Julen Rementería, que la información es real, pues está en un sitio oficial del gobierno, que si está equivocada debieron haberla corregido. Consideró que a quien debe pedirle disculpas el presidente, quienes tienen que disculparse con él, son precisamente sus colaboradores que lo meten en estos asuntos, por lo que ahora a la presidencia le corresponde comprobar cómo se gasta el dinero de los mexicanos.
Dijo el senador de la República: yo creo que el presidente debiera pedirle una disculpa a quienes lo meten en estos bretes, porque alguien tuvo que haberse dado cuenta, si no va a gastar esta cifra, si estas cifras son incorrectas, si es solamente un presupuesto, también hay que corregirlo. Una de las principales funciones de los legisladores es fiscalizar al gobierno y vigilar que no se cometan abusos con el dinero de los mexicanos, es lo que dijo el senador de la República. ¿Y quién le asegura a usted que no se dieron cuenta y así lo dejaron chance y pegue y pasara ese presupuesto y seguir comprando el chorizo y la longaniza tan cara? ¿Por qué el presidente quiere que ahora los medios de comunicación no hablen de las cosas que están sucediendo cuando él mismo se quejó, siendo precandidato, de ese cerco informativo que existía plegado a los dictados de un presidente de la República, un Andrés Manuel López Obrador, que en su tiempo arremetió en contra de los medios de comunicación por estar plegados precisamente a los caprichos de un presidente en turno. Y ahora quiere Andrés Manuel López Obrador que simple y sencillamente no exista la crítica, no exista los medios plurales que tengan que hablar de todo esto. ¿Por qué el presidente de la República se enoja de todo esto cuando él como candidato pidió precisamente que los medios de comunicación tenían que abrirse para ser medios de comunicación plurales, transparentes y de crítica? ¿Por qué se enoja el presidente cuando se habla, por ejemplo, que la hija de Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, se encuentra en un grave conflicto de interés con una empresa de su propiedad? ¿Por qué se enoja el presidente de la República cuando se habla que Elvira Daniel Cobasaga, la directora de Cenegas, tiene a su hijo Jonathan Cherén Daniel y metidos en un grave conflicto de interés con empresas como IDOC Digital Servicios, como Red LED Solution? Son empresas en las que los hijos de estos funcionarios mantienen precisamente mucho control, pero sobre todo están como directivos, empresas que tienen que ver con el sector energético. Este es el México que hoy vivimos, señor Andrés Manuel López Obrador, no el México que usted señalaba y que quería que cambiara. Tenemos que seguir los medios de comunicación dando a conocer lo que está sucediendo, aunque en esto nos vaya en muchas ocasiones la diatriba o el odio hacia lo que estamos comentando y diciendo. Los medios de comunicación estamos para hablar de lo que vivimos el día de hoy. Los medios de comunicación tenemos que decir que la ley Garrote en el estado de Tabasco es una ley que se hizo a modo de usted, para que no se detenga la construcción de la refinería en Dos Bocas. Los medios de comunicación tenemos que decir que usted prometió un crecimiento del 2% en su primer año de gobierno, no lo conseguimos y usted festeja como un triunfo el que hayamos prácticamente hayamos crecido vergonzosamente un 0,1%. Este es el México que nosotros tenemos que criticar de usted, porque usted dijo que en el primer año de gobierno la inseguridad se iba a terminar y eso no ha sucedido. Hoy los índices delictivos están a la alza y siguen creciendo. Por ejemplo, en Guanajuato está considerada la segunda ciudad en ejecuciones y que en esta ciudad el robo de combustible sigue estando a la alza precisamente porque los grupos delincuenciales se disputan el control del huachicoleo, señor presidente. Lo que no quiere usted es que exista la crítica y que existan los medios de comunicación que se pleguen a sus dictados y a sus caprichos. Eso no podemos permitirlo. Un presidente que quiere proteger prácticamente, repito, a una refinería
con la ley Garrote que se aprobó en el estado de Tabasco, la refinería de Dos Bocas, en donde aquel que se manifieste o que tome las calles prácticamente será encerrado en la cárcel con una pena que alcanza los 13 y los 20 años de prisión, cuando usted ayer incluso tomaba los pozos petroleros y tomaba allá en México el Zócalo de la Ciudad de México sin que nadie, absolutamente nadie, le dijera nada, aunque usted desquiciara el tráfico de la Ciudad de México. Eso, señor presidente, nosotros no podemos quedarnos callados. Es lo que tenemos que decir y es lo que vemos el día de hoy. Un presidente que se convierte prácticamente en un gobernante donde prácticamente quiere que todos se sometan a sus dictados y a su ideología. Y eso, don Andrés Manuel López Obrador, no va a suceder, porque en estos primeros 8 meses de gobierno se ha mostrado la enorme incapacidad para poder generar el desarrollo y el crecimiento económico que usted había prometido. Y no estamos hablando nada más por hablar. Estamos hablando que el gasto de las empresas en maquinaria, equipo y construcción, que refleja el comportamiento de la inversión privada en bienes utilizados en los procesos productivos, se desplomó a una tasa anual de 6.9% durante mayo, para ubicarse en niveles mínimos desde julio de 2014, y esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. No lo estamos inventando. El gobierno que usted tiene no tiene la capacidad para poder implementar medidas del crecimiento económico y del Producto Interno Bruto. La construcción en particular, que es un punto donde se refleja el crecimiento en nuestro país, una de las actividades con mayor capacidad para generar empleos, bajó 8.3% anual durante mayo, lo que la dejó en su peor nivel desde hace 13 años. Según datos del organismo del INEGI, la presión vino con mayor medida por el componente no residencial, infraestructura comercial, industria, obra pública e institucional, que bajó 8.8, mientras el residencial lo hizo en 7.9. Pues por esto podemos decir, ya con números y datos y cifras, que la inversión productiva en México va en picada. Este indicador muy importante que tenemos cerró mayo con retroceso prácticamente al 2.7% respecto al nivel reportado en abril de este mismo año. En más de 4 años no se había reportado un comportamiento tan desfavorable en la inversión productiva en nuestro país. Inversión en una empresa fluye si estamos ante consumidores que están adquiriendo bienes y servicios, y no está sucediendo todo esto. Nuestra economía en este momento no marcha por los caminos que el presidente de la República pues prometió. No estamos creciendo al 2% en su primer año, no lo vamos a conseguir. Estamos festejando casi una recesión. Crecimos un 0.1%, es una vergüenza, sinceramente. La inseguridad sigue creciendo. La ley Garrote habla mal de un gobierno. Y un sinfín de cosas como el conflicto de interés de los funcionarios de su gobierno, como la señora Elvira Daniel, que es presidente o la consejera de Cenegas, y del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa.
son datos que nos permiten ver qué clase de gobierno tenemos, pero sobre todo hasta dónde llega el cinismo de pedir que no se comparen o que no se compare su gobierno con los gobiernos anteriores, cuando estamos viendo en muchos municipios, como en el de Coatzacoalcos, Veracruz, de un presidente municipal donde se tiene la sospecha que hay profundos desvíos de recursos públicos, que hay corrupción al interior, sin que nadie del gobierno federal ni estatal intervenga en Coatzacoalcos. Es un claro ejemplo, pero tenemos otros casos más, como el de Carlos Lomelí, uno de los funcionarios que más escandalosos en el tema de corrupción, y cree Andrés Manuel López Obrador con cesarlo sería suficiente. Esto, la verdad, no puede acabar el desánimo que hoy el pueblo de México tiene en contra de su gobierno, sobre todo con los datos que le acabo de decir, que no crecemos económicamente como se tenía planeado o como él tenía planeado. Y en el colmo de todo esto, las compras del chorizo, del queso, de la longaniza siguen dándose de la misma forma como se hizo al gobierno que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador, que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. No nos comparen, dice, pero hacen lo mismo que los gobiernos anteriores. Se necesita de verdad en este momento que nuestra economía siga creciendo, que nuestra economía tenga suficiente movimiento para que los ciudadanos, los habitantes de este país, pues sientan que van mejorando, pero esto no está sucediendo. Y además, déjeme decirle que el gobierno necesita dinero para muchas cosas. ¿De dónde va a sacar dinero el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo le invito a que hoy lea usted la columna de Mario Maldonado en El Universal, donde habla que Arturo Herrera, secretario de Hacienda Federal, y Alfonso Ramírez Cuellar, un senador de la República, preparan un latigazo fiscal contra empresas y consumidores para compensar la caída de los ingresos tributarios que genera o que generará la desaceleración económica en 2019 y 2020, así como la reducción que anunció el presidente de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. Usted lo recordará que la carga fiscal en el Plan Nacional de Desarrollo, Pemex dejará de contribuir a las arcas de la tesorería de la Federación y que se le va a ayudar. Esos impuestos ya no los va a pagar, genera un boquete. ¿Cómo los va a recuperar? Bueno, se lo explico. El secretario de Hacienda y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no de senadores, yo le había dicho de senadores, no, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, es un diputado de presupuesto de la Cámara de Diputados, van a presentar al Congreso una ley de ingresos que incluye gravar con IVA y con un impuesto especial a todas las plataformas digitales, incluidas Uber, Cabify, Arbin, Amazon y Netflix. La cruzada de Herrera y Ramírez Cuellar tiene el objetivo de lograr ingresos para el gobierno de al menos 10,000 millones de pesos anuales a partir del 2020, lo cual podría ir incrementando toda vez que se estima que estas plataformas generan cerca de 450,000 millones de pesos al año en México. Pero lo grave es que al final de cuentas usted y yo somos los que vamos a tener que pagar esta nueva idiota que han tenido el secretario de Hacienda y el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar, quien fue fundador del Barzón, férreo crítico del Fobaproa, a quien se le recuerda por haber entrado a caballo a la Cámara de Diputados en 2012, afina la parte política, los acuerdos con las bancadas de los partidos y la negociación con los representantes de las plataformas digitales. La imposición de un impuesto
al consumo, el impuesto al valor agregado, es algo que podría no caer bien en la sociedad. Sin embargo, el presidente prometió que no habrá nuevos impuestos, al menos hasta la reforma fiscal de mediados de su administración, la cual tampoco quiere hacer, según las confesiones de Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda del gobierno federal. Ramírez Cuellar asegura que lo más probable es que sea una combinación de IVA, IEPS, impuesto especial sobre productos, e incluso impuestos sobre la renta. Este último se ve más difícil por el esquema de asociados en el que participan los trabajadores de plataformas como Uber. Pero para generar dinero se tiene pensado cargarle IVA, cargarle impuesto especial sobre los productos, y el colmo de todo esto, que a estas plataformas digitales tendrán que incrementar el precio de lo que usted compre, de lo que yo compre, y al final el consumidor final, valga la redundancia, es el que tendrá que pagar todo esto. Así, de ese tamaño es lo que estamos viviendo con la cuarta transformación. Y hay algo muy importante que yo creo que tiene que tomarse con mucha seriedad, porque mientras a los ciudadanos como usted y yo nos cargan indirectamente de otra forma más impuestos, los partidos políticos recibirán más de 5,000 millones de pesos. Los partidos políticos gastarán 5,239 millones de pesos en el año 2020. Este dinero se repartirá de la siguiente manera. Para Morena, el partido en el poder, son 1,710 millones de pesos. En segundo lugar está el PAN con 943 millones de pesos, y el tercero, el PRI, con 888.9 millones de pesos. Este dinero, producto de los impuestos de usted y míos, van a dar a los partidos políticos. Pero por otro lado, como no va a haber tanto dinero para darle a ellos, los impuestos que nuevamente se van a cobrar a través de estas plataformas digitales que venden a través de las redes sociales, este dinero pues va a engrosar parte de lo que se le tenga que dar a los partidos políticos, aunque nos traten de engañar de otra forma, diciendo que esto solamente se les cargará a los que venden a través de las plataformas digitales, pero eso será una gran mentira, porque estos señores incrementarán el costo de sus productos. Pero bueno, los partidos gastarán en el 2020, les repito, 5,239 millones de pesos de financiamiento público. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto de los partidos para el siguiente año. Y ante la falta de reformas electorales que disminuyan los montos otorgados a las instituciones públicas, pues bueno, estos señores seguirán gastando más de 5,000 millones de pesos producto de nuestro dinero. Esto es lo que tenemos en el gobierno de la Cuarta Transformación. Desde luego, algunos partidos como Morena dijeron que ellos están dispuestos a reducirse a la mitad el costo o las prerrogativas que van a recibir. Falta y esto se concrete, pero al paso que vamos, usted y yo seguimos atrapados en esto que se llama política, que cuesta muchísimo dinero a las arcas públicas que se nutren de los impuestos de todos los ciudadanos de este país, directa o indirectamente, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, continuamos aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el tema del homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz, pues la verdad es un tema que está levantando mucha ámpula. Por un lado, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, acusa a la Fiscalía General de no haber hecho las investigaciones relacionadas a las tareas de las denuncias que había interpuesto Jorge Celestino. Por otro lado, la Fiscalía también dice que no le brindaron la protección al periodista que la había solicitado, y bueno, se habla incluso de que Jorge Winkler es una serie de contradicciones, porque el gobierno de Cuitláhuac García dicen que no hizo la tarea el fiscal Jorge Winkler para dar curso a las investigaciones de una serie de denuncias que había interpuesto el periodista del Gráfico, por cierto, Jorge Celestino Ruiz. Y por otro lado se habla de que la protección que había solicitado la Fiscalía para el periodista la había solicitado para otro lugar, y por otro lado la Secretaría de Seguridad Pública dice que se cumplió con todo para brindarle seguridad, y con todo y lo que haya sido o no haya sido, si le pusieron pues lo mataron, y si no lo pusieron pues tantito peor porque lo desprotegieron, ¿no?, al compañero periodista Jorge Celestino. Y esto la verdad es muy muy lamentable que tengamos que estarlo nuevamente diciendo, y en un gobierno como el de Cuitláhuac García, el gobierno donde hay un fiscal que pues es incómodo a las tareas del gobernador del estado, que busca imponer a alguien de su confianza. Y es precisamente este tema, el tema de la autonomía de los poderes o de los organismos, que siempre se ha buscado, porque resulta que cuando los fiscales son afines o son puestos o colocados o impuestos en algún cargo público, pues prácticamente sirven a los intereses del gobernador en turno. Hoy en Veracruz no tenemos el caso, aunque lo vivimos en el bienio pasado con Miguel Ángel Yunes Linares, donde Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado, fue obligado a renunciar, y pues permitió la llegada de Jorge Winkler Ortiz, gente de las confianzas de Miguel Ángel Yunes Linares. El gobierno de Cuitláhuac García no ha podido removerlo, pese a que se buscó ya su desafuero en el Congreso del Estado. Ahora, con lo que acaba de suceder con el compañero periodista, pues la verdad nos pone y nos llama mucho la atención que haya sucedido en este gobierno. Digo, nos llama mucho la atención que haya sucedido en el gobierno de Cuitláhuac García, pero más grave es aún que los protagonistas de brindar seguridad a nuestro estado estén enfrascados en una lucha verbal por el poder, por las ambiciones personales de ambos. Es grave, por cierto, sí, también hay que decirlo, y es algo indignante este cruel asesinato y cobarde que se cometió en contra de Jorge Celestino Ruiz, cuando también se habla de que el presidente municipal de Actopan pudiera estar inmiscuido o relacionado en este artero crimen que le quitó la vida a nuestro compañero periodista Jorge Celestino Ruiz. Y bueno, Cuitláhuac García en estos dimes y diretes ha dicho que a la Fiscalía le ha exigido acelerar las investigaciones sobre el asesinato del compañero periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, ocurrido hace unos días allá en el municipio de Actopan. Dice el gobernador que bueno, además esto del presidente municipal está a investigar
al alcalde de este lugar si tiene relación con los hechos, y que su gobierno, el gobierno de Cuitláhuac García, está trabajando para dar con ellos o con quien resulte responsable de este artero crimen. Se ha mencionado, repito, al alcalde, pero dice el gobernador, es facultad, y es cierto, de la Fiscalía determinar si tuvo alguna implicación el alcalde de esta ciudad de Actopan, Veracruz. Pero también le dice a la Fiscalía General del Estado que, de ser necesario, es esta Fiscalía la que deberá solicitar al Congreso local el desafuero del presidente municipal panista de Actopan, José Paulino Domínguez, ya que es señalado como uno de los principales sospechosos del crimen del comunicador, quien días antes publicó una nota relacionada con desvío de recursos públicos de su gobierno. Es la Fiscalía quien debe de pedir al Congreso del Estado el desafuero, y los diputados lo tendrán que analizar. Y pide también que el gobernador que se aceleren las investigaciones. No hay que olvidar que Celestino Ruiz había dicho que el alcalde había dispuesto de una cantidad millonaria de dinero, se habla de más de 10-12 millones de pesos, para poder sacar a su hijo. Eso es lo que se ha dicho, que tenía un problema legal su hijo. En Iztacalco se dio a conocer a través de los medios que Jorge Celestino había escrito algo al respecto de la disposición del dinero de este presidente municipal para poder ayudar a su hijo, quien había cometido o había privado de la vida a un compañero suyo allá en Iztacalco. Esto es lo que se ha dicho con respecto a ese tema que pudo haber originado la orden para acabar con la vida del compañero Jorge Celestino Ruiz. La verdad es muy, muy lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy en el estado de Veracruz, donde prácticamente el gobierno de Cuitláhuac García, en estos primeros 8 meses, ya tenemos a un asesinado, si no me recuerdo, es el primero, creo, del gobierno de Cuitláhuac García. Ojalá me tengan el dato, pero sí, creo que sí es el primer homicidio que sucede en el gobierno de Cuitláhuac García. Y ojalá la respuesta del gobernador no se asemejen a las del cínico de Javier Duarte de Ochoa, que cuando se le preguntaba acerca de algún desaparecido, siempre tenía una risa cínica y una respuesta despreciable que hizo que el estado de Veracruz terminara por odiarlo. Son 8 meses de gobierno de Cuitláhuac García, y ojalá no tome el rumbo que tomó el gobierno de Javier Duarte. El primer homicidio en el gobierno de Cuitláhuac García. Les decía yo, ojalá el gobierno de Cuitláhuac García no tome el rumbo de Javier Duarte de Ochoa, porque hay muchas cosas que están llamando la atención de lo que él está haciendo. Por ejemplo, la compañera periodista Claudia Guerrero, en su columna Entre lo utópico y verdadero, señala que es lamentable que Cuitláhuac García tenga semejanza con las prácticas que realizó Javier Duarte de Ochoa. Cierto grupo de periodistas de la vieja guardia vuelven a cooptar a un gobernador ignorante, débil y manipulable, dice Claudia Guerrero, como lo fue Duarte y muchos de sus exfuncionarios, quienes pagaban el silencio. Bueno, habla de que ojalá y no sea igual, pues, pero pues todo indica de que por ahí va el camino, porque ahora se está rodeando de personajes que estuvieron con Javier Duarte de Ochoa, y bueno, y muchos de estos exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quienes pagaban el silencio de estos mercenarios, haciéndose llamar el grupo de los 10, pero en realidad pertenecían al grupo de los Ginos. ¿Por qué lo dice? Bueno, resulta
Claudia Guerrero escribe en su columna, alusivo a la ex coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, María Gina Domínguez Colio, quien pagó millonarios convenios a esta agrupación y al final, cuando estuvo presa por desvíos de recursos públicos, sus grandes aliados guardaron silencio. Y es cierto, ya ve que casi no se dio a conocer nada de esto, pero bueno, como jauría, dice Claudia Guerrero en su columna Entre lo utópico y verdadero, cierto grupo de periodistas de la vieja guardia vuelven a cooptar a un gobernador ignorante y débil y manipulado, como lo fue Javier Duarte de Ochoa y muchos de sus exfuncionarios quienes pagaban el silencio de estos mercenarios. Se habla de mercenarios del periodismo, ¿no?, que fueron aliados de María Gina Domínguez Colio, quien fue la coordinadora de comunicación social, quienes siempre estaban pues ensalzando las labores de Javier Duarte de Ochoa, y ahora parece ser que el gobierno de Cuitláhuac García está haciendo la misma práctica que realizó Javier Duarte de Ochoa. En la lista de invitados habla Claudia Guerrero, no hubo sorpresas, pues sobresalen columnistas que se han dedicado a criticar a periodistas incómodos, entre ellos a una servidora, habla Claudia Guerrero, de que la han criticado por ser considerada enemiga de sus mecenas y padrinos. Curioso ser los mismos quienes aseguraban irse a la quiebra durante la administración de Miguel Ángel Yune Linares, y en esos 2 años del gobierno panista, al principio hablaban maravillas del cambio yunista, pero al ver que no había convenios, buscaron a sus viejos padrinos, con quienes cada mes les pagaban una mensualidad para ayudarse, y este recurso provenía del Senado de la República. Hoy, este mismo grupo, quienes aseguraban que Gina Domínguez era una especie de Juana de Arco, o Duarte pasaría a la historia como el mejor gobernador de la historia de Veracruz, después de las detenciones de estos presuntos héroes, este grupo cayó traicionando a Gina, hoy en reclusión domiciliaria, y al propio Javier Duarte de Ochoa, hoy en prisión en el reclusorio norte. Así que esto es lo que escribe Claudia Guerrero en su columna Entre el utópico y verdadero. Y bueno, también hay otro caso muy interesante que se da a conocer el día de hoy en el gobierno de Cuitláhuac García. Es un escándalo que está en puerta, lo escribe Raimundo Jiménez al pie de la letra, un columnista también muy bien informado. Desde febrero de este año, dice el columnista, cuando Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría, por ahí lo vamos a ver ahorita a este señor, a Miguel Ángel Vega García, ojalá lo tengamos por ahí. Desde que asumió la Dirección de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Gobierno del Estado, se alertó a la administración estatal de Morena que la incorporación del extitular del órgano interno de control de la Sedesol y de la Sedatu les podría afectar políticamente por la implicación del exfuncionario federal en la llamada estafa maestra. La estafa maestra que hoy tiene prácticamente con un pie en la cárcel a Rosario Robles, extitular de Sedesol y de la Sedatu. Aunque Rosario Robles trae un amparo bajo la manga o bajo el brazo, mañana debe de comparecer ante un juez de control. Su abogado dice que no hay los elementos necesarios para vincularla a proceso y que en todo caso son delitos que no merecen pena privativa oficiosa, es decir, que puede enfrentar el proceso en libertad. Pues ya lo veremos, ya veremos qué aportó la fiscalía, ya veremos qué es lo que entregó al juez de control. Pero bueno, Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado y está implicado en la estafa maestra.
Se le dijo al gobierno de Morena, no han hecho caso. Y esto les podría afectar políticamente por la implicación del exfuncionario federal en la llamada estafa maestra, considerada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como una maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, cuyo posible daño a la nación estimó en mayo pasado en más de 5.875 millones de pesos, y sobre la cual dijo que no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros. Ahí está el gobierno de Cuitláhuac García, que se está rodeando de verdaderas escorias políticas, de verdaderos corruptos del gobierno pasado. Ese es el cambio de Cuitláhuac García. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Estos personajes como Miguel Ángel Vega García, director general de la Oficina de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado. Ahí, como lo ven, pues vamos a ver, mala señal para el combate a la corrupción con este señor. Desde luego, muy mala señal. No es creíble la forma de gobernar de Cuitláhuac García, pero pues ya veremos qué más se traen, ¿no? Porque pues esto simple y sencillamente pues les va a hacer mucho daño, igual que contratar o rodearse de periodistas. Se habla, lo dice Claudia Guerrero, de periodistas que fueron serviles a María Gina Domínguez Colio, quien fue ex coordinadora de comunicación social del gobierno de Javier Duarte. No dudamos que haya también ese tipo de gente, pero vamos a ver, porque esta es muy mala señal, lo de Miguel Ángel Vega García en la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Función Pública de la Contraloría General del Estado. Es una muy mala señal del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que no ha podido con ninguno de los temas que se le han presentado. Digo, es un verdadero desastre la ineptitud, la incapacidad, la poca preparación política del gobernador, la falta de oficio político, pues simple y sencillamente hace que este estado navegue sin rumbo, sin dirección. Es grave, y en el tema de seguridad ya ni se diga. Estamos verdaderamente acosados por el crimen organizado. El estado de Veracruz se llena de cadáveres, se llena de sangre, de desaparecidos, incluso a veces hasta por la misma policía, que se dio mucho esta práctica en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero en el gobierno parece ser que de Cuitláhuac García también hay varios casos. Uno de ellos es que ha salido a la luz pública que aquí en el municipio de Minatitlán localizan en Ejido Tacoteno de Minatitlán fosa con restos humanos, ropa y zapatos para niños. En el Ejido Tacoteno fueron hallados juguetes, ropa y zapatos de niños. En ese mismo lugar también hay restos humanos, indicaron los integrantes de colectivos de búsqueda. Este lugar se ubica en Minatitlán, Veracruz, municipio ubicado al sur del estado, aquí cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, a 20, 25 minutos, 30 minutos, donde ayer martes los familiares de desaparecidos recorrieron el lugar al considerar que se trata de uno de los sitios de riesgo. ¿Cómo llegaron ahí a este lugar? Eso es lo más interesante de todo esto. En ese lugar se realizaron diligencias y el predio se ubica atrás del panteón que existe en esta colonia. Sin embargo, este caso llamó mucho la atención. Supuestamente en el lugar la policía ministerial encontró 2 cráneos y 124 restos óseos. Sospechan que una de las personas que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
y que posteriormente fue reportada como desaparecida. Se le perdió la pista en Tacoteno, en el ejido Tacoteno, en esta colonia. Y por este caso el fiscal general dijo que hay por lo menos 2 policías que ya fueron detenidos, quienes operaban en Coatzacoalcos y Minatitlán, en el sur veracruzano, y que el operativo que se realizó fue para el cateo y de esta manera hacer la búsqueda de las 2 víctimas a quienes privaron de la vida. Dijo que no se trata de una nueva fosa clandestina. Lo que hay ahí es una diligencia de cateo. Hay un proceso penal donde hay detenidos por un delito que atribuimos de probable desaparición forzada. Y es que dicen que uno de los policías se acogió a un procedimiento para tratar de tener ciertos, derechos que le permitan enfrentar su proceso judicial. Se apegó a alguno de los procedimientos en donde pues señaló, eso es lo que se habla extraoficialmente, que uno de los policías o ex policías detenidos, con tal de alcanzar ciertos privilegios o derechos que le permitan enfrentar su proceso de la mejor manera, dio datos, dio señales, dio ubicación para que a él se le considere en el procedimiento al que se acogió, de tal manera que pueda tener él ciertas canonjías para alcanzar ciertos derechos que le permitan una sentencia, digamos, reducida posiblemente, o ciertos otras facultades o derechos dentro del mismo procedimiento que se le lleva. Por ello se habla extraoficialmente que aportó datos e información de esta fosa clandestina o de este predio en donde se encontraron 2 cráneos y más de 100 huesos, restos óseos en dicho predio. Así están las cosas en el municipio de Minatitlán y la verdad es algo muy delicado lo que estamos comentando el día de hoy. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, en el tema de inseguridad, la verdad que no podemos dejar de hablar de estas notas. No quisiéramos hacerlo, pero es necesario también hablarlo, comunicarlo, es parte de nuestra obligación. Coatzacoalcos ocupa el cuarto lugar a nivel, pues digamos, nacional en el delito de feminicidios. Es algo muy delicado, la verdad, algo muy grave. Lideran 3 municipios de Veracruz feminicidio a nivel nacional y Coatzacoalcos es el cuarto lugar. Dentro de los 10 municipios con más casos de feminicidio a nivel nacional, Coatzacoalcos ocupa el cuarto lugar, mientras que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional con 98 casos de enero a junio, de acuerdo al diagnóstico de Proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género, el fortalecimiento de la seguridad 2019. El municipio que ocupa el primer lugar en feminicidios es Juárez, Chihuahua. El segundo es Jalapa, Veracruz, y el tercero es Centro, Tabasco. En tanto, Veracruz está en el quinto lugar. Imagínense usted, cuarto lugar. Amigos cibernautas, de verdad es grave. Cuarto lugar, de verdad, digo, es algo no digno ni agradable de decir. Cuarto lugar a nivel nacional dentro de los 10 municipios donde existen más casos de feminicidio. Y ocupamos el primer lugar a nivel nacional, el estado de Veracruz, con 98 casos. De verdad es algo que está sucediendo muy grave, y esto pues ojalá sea importante y se tome en cuenta para las autoridades, que se proyecte más la prevención de los delitos de violencia familiar y de género, que en muchos de los casos termina en feminicidio. Se requiere precisamente concientizar todo esto, toda esta violencia intrafamiliar, y en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe de jugar un papel importante para proteger principalmente a los menores de edad y a las mujeres, porque el 60.71% de las víctimas fueron mujeres. Referente a la violencia familiar y de género, específicamente en Coatzacoalcos, la cifra que le acabo de dar, 60.71% de las víctimas fueron mujeres, 14.86% de los agresores fueron puestos a disposición de la autoridad, 10.52% de los casos de violencia familiar y de género fueron por maltrato infantil, 6.76% de las víctimas fueron personas de la tercera edad, gente ya después de los 60, 70 años, pero llama la atención, 60.71% son mujeres, y esto debería de ponernos a reflexionar qué está haciendo la autoridad. Y se debe de llevar más pláticas, se deben de concientizar más en este tema tan delicado, donde Coatzacoalcos ocupa el cuarto lugar a nivel nacional dentro de los municipios, dentro de los 10 municipios donde más casos de feminicidios existen. Así que cuarto lugar a nivel nacional. Primer lugar, el estado de Veracruz en el delito de feminicidio con 98 casos. Grave, muy grave, y ojalá las autoridades tomen en cuenta esto y se lleven a cabo
muchas pláticas, bastantes pláticas de prevención de violencia familiar y de género aquí en el estado de Veracruz. Es vergonzoso tener que dar estos datos, estas cifras. Ojalá y se tomen en consideración. Yo pienso que es necesario que intervenga también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Veracruz. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí en nuestra próxima edición. Que tengan ustedes, edición y emisión desde luego, que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.